¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarles una vez más y darles la bienvenida a una nueva emisión de Los Temas de Hoy, un programa de conversación laico, pluralista y tolerante, producido por el Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos, en colaboración con los medios de comunicación Radio Nonguén, Penquista RTV y Ander Express. Como en cada semana les tenemos un tema muy interesante para desarrollar durante los próximos minutos, pero antes quiero presentar el panel que nos acompaña en cada ocasión. Eduardo Arriagada, presidente del Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos, ¿cómo estás? Hola Nicolás, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. Le damos la bienvenida también a Marcelo Rodríguez, director de Penquista RTV. ¿Qué tal, Marcelo? Hola Nicolás, hola Eduardo y estimados televidentes y radioescuchas. Coméntanos, Marcelo, sobre qué tema vamos a conversar hoy. Bueno, hoy día nos corresponde un tema muy interesante que afecta a la sociedad chilena respecto de los jóvenes y tiene que ver con la responsabilidad penal que ellos pueden tener cuando están enfrentados a los delitos que conocemos por la radio y por la televisión todos los días. Es muy interesante este tema porque eh, aquí hay dos cosas fundamentales. Uno, cómo funciona este sistema y cuáles son los resultados que se tienen, considerando que ingresan al sistema una cantidad de jóvenes y nos gustaría saber cuántos salen y a qué salen cuando termina su proceso. Entonces, bueno, naturalmente es un tema de la sociedad. No queremos ver solamente las cosas que pasan en la tele, queremos saber qué pasa con los jóvenes después. Esa es la parte que nos interesa conocer hoy día. ¿Y qué nos acompaña en esta ocasión, Eduardo, para conversar sobre responsabilidad penal adolescente? Bueno, Nicolás, Marcelo, hoy día vamos a estar acompañados de un nuevo invitado. Él es Felipe Martínez Fuentes, es abogado. Hoy en día está ejerciendo libremente su profesión, pero estuvo por 14 años trabajando como defensor penal público. Principalmente su especialización es en responsabilidad penal adolescente. Entonces, creemos que hoy en día Felipe nos va a plantear este tema y nos va a entregar más luces de qué se trata esto, de cómo se ha conducido y cuáles son los lineamientos que ha tenido el Estado y principalmente lo que tenemos que entender para poder comprender este fenómeno tan complejo hoy en día. Felipe, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Marcelo, Nicolás, un gusto estar acá, agradecido por la invitación y siempre desde el punto de vista de poder aportar algo a todos quienes escuchan para los efectos de poder entender esta problemática que no es algo fácil de entender, que a veces impacta mucho por lo que se informa en los medios de comunicación, pero la idea del día de hoy es mostrarle algo en relación a lo que significa la responsabilidad penal adolescente o ley 20.084 como se conoce en términos de tribunales. Perfecto. Este es un tema que nos gustaría desarrollar a partir de varias aristas, pero para no desordenarnos, bien digo, en primer lugar nos gustaría consultarte, Felipe, a modo de contexto general, para que comencemos esta conversación desde una base clara. ¿Qué se Ya, entiende por responsabilidad penal adolescente en Chile? ya. Voy a empezar desde como la génesis. Antiguamente nuestro sistema era un sistema penal que radicaba en una sola figura que era el juez del crimen. Antiguamente, y ese juez, con una serie de funcionarios en ese tribunal, era el encargado de lo que se denominaba como la investigación, el proceso y la sanción. Muchos años atrás, cuando se dio la posibilidad de que Chile ingresara al Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá, una de las condicionantes para que pudiera Chile ingresar a este Tratado de Libre Comercio fue que tuviéramos un sistema procesal penal parecido al que tenía el sistema, entre comillas, anglosajón, que es norteamericano y canadiense. Y es así como se empezó a ver esta modificación del sistema penal, que antiguamente se llamaba de procedimiento penal, actualmente se llama procesal penal, y se estableció este nuevo sistema que tiene como fundamento lo que es la oralidad.
Ahora, la investigación no radica en un juez, sino que radica en una institución especializada, que es la de la Fiscalía, que son los que tienen la exclusividad de investigar la comisión de los delitos, establecer la participación de las personas y hacer las solicitudes de penas correspondientes. ¿A quién? Al Poder Judicial, que está en una primera parte radicada en un juez de garantía, que es el que tiene que ver por el cumplimiento de las garantías de un debido proceso. Ahora, este juez, una vez que ya la causa llega a un juicio, eso pasa a un tribunal oral en lo penal, donde hay 3 jueces que, de acuerdo a las pruebas que se rindan en el juicio, tienen que lograr la convicción de que la persona que está siendo acusada en ese juicio ha tenido la participación ya en el delito en sí. Esto se inicia, o la aplicación de esto se inicia más o menos como a los inicios del 2000. Pero ¿qué pasó? Que al poco andar se dieron cuenta de que había una situación especial respecto de los menores de edad que cometían delito. Antiguamente, los menores de edad que cometían delito tenían un sistema, podríamos llamarlo como mixto, en el sentido que pasaban a lo que se denominaba antiguamente los tribunales de menores, donde el juez de menores se aplicaba un test o como un cuestionario, por llamarlo de alguna manera simple, en la que se le hacían preguntas a este adolescente o a este menor de edad para saber si es que este menor de edad sabía o no sabía de la ilicitud del acto que estaba cometiendo. En términos sencillos, si sabía que lo que estaba haciendo estaba bien o que estaba mal. Si estaba bien o sabía que su acción era lícita, pasaba a ser sancionado como un adulto con una pena a aplicar atenuada. Y si salía que no tenía discernimiento, en definitiva se aplicaban las medidas proteccionales correspondientes. Entonces, para poder aplicarla o modernizar este sistema al nuevo sistema procesal penal, se pidió varios informes, varios estudios, y como quien dice, los especialistas recorrieron el mundo para buscar cuál era el sistema procesal de adolescentes más parecido o más beneficioso o más fácil de aplicar a nuestro sistema. Y llegaron al sistema alemán. El sistema alemán de responsabilidad penal adolescente fue el que se modificó se modificó para los efectos de su aplicación acá en Chile. Que tiene, y ahora voy a la pregunta tuya, Nicolás, ¿qué significa responsabilidad penal adolescente? Esta ley tiene por finalidad investigar todo lo relacionado con la comisión de delitos en los que tengan participación los menores de edad. ¿Qué es lo que se entiende menores de edad en nuestro sistema? Los menores que van desde los 14 años hasta que cumplen los 18. Ese rango etario son los que son responsables penalmente de todos los delitos que cometan. Y en definitiva, a estos menores se le establece o se les aplica esta ley especial, que es la 20.084, que se llama Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes, en las que se les da un trato diferenciado respecto de un adulto en particular. Eso es a grosso modo como para contextualizar el cómo llegamos a este sistema y en qué consiste la responsabilidad penal adolescente. Felipe, hay una inquietud que nace cuando uno escucha las noticias en que los padres de familia dicen, bueno, ¿y dónde están los padres de este menor de entre 14 y 18 años, como tú has aclarado recién? Entonces, nos has hablado de responsabilidad de los adolescentes y no nos has mencionado a los padres. ¿Hay algún rol de estos? Sí. De hecho, voy a hacer la siguiente analogía. Cuando un adulto mayor de 18 comete un delito, el sistema, en términos sencillos, es: tú cometiste un delito, yo te castigo como Estado. Y a ti, por este delito, se te aplica esta pena. Así de simple. Cuando se trata de un menor de edad, que tiene una etapa de desarrollo distinta, desde los 14 hasta los 18, la postura del Estado dice: usted joven adolescente que comete este delito, usted lo comete porque su padre ha fallado, y si su padre falla, yo como Estado tengo la responsabilidad respecto de eso. Como usted cometió este delito, yo como Estado le voy a entregar todos los elementos para que usted tome conciencia del delito que cometió, sepa la gravedad del mismo, le voy a entregar las herramientas para que usted eventualmente sea resocializado o socializado, para que sepa y sea una persona de bien para cuanto sea un cumplimiento de una sanción. Se aplica una vuelta bastante más larga que respecto a un adulto. ¿Y por qué? Porque justamente la mayoría de los menores de edad que cometen delitos
es como, mire, suena muy feo y muy triste decirlo, pero son chicos que ya desde muy pequeños han sido intervenidos por el Estado de instituciones. Son chicos que están en situación proteccional, desfavorecidos de sus derechos, abandonados por sus padres, y ahí no solamente que estos padres que a lo mejor no han hecho nada, sino que hay muchos padres que han hecho todo lo que han podido, pero no le han podido ganar la batalla a quizás eventualmente la drogadicción, las malas juntas, que en definitiva desembocan que un menor de edad que a lo mejor tenía una vida muy buena, empezó a cometer delitos de manera reiterada hasta que ya comete crímenes mucho más graves. Ahora, los padres, eventualmente este sistema también, cuando son sancionados los menores, la intervención es integral. O sea, no solamente al menor de edad se le aplica la sanción y se le interviene para que sea una persona después de bien, sino que también se hace un estudio o un análisis global de quién es este menor y quién rodea a este menor. Y en base a eso, a esos padres eventualmente también se les entregan herramientas y también se les interviene para que puedan acompañar este proceso respecto al menor. Eso por lo menos en lo que dice relación con la teoría. Ahora, en la práctica, tiene muchas más variables y muchas más complicaciones. Felipe, para complementar esta pregunta, ¿esta ley entrega alguna obligación para que en el sistema escolar, a la edad de 12, 13 años, los jóvenes sepan que existe una ley que se les aplica en las circunstancias que corresponda desde los 14 a los 18? Porque de otra manera estaría la responsabilidad de la educación en materias valóricas entregada a los padres, que estamos viendo que están difíciles las condiciones. Entonces, ¿la educación tiene obligación al respecto por esta ley? Lo que es el sistema educacional, por lo menos lo que yo pude percibir, yo fui 14 años defensor penal público, tuve la especialización o estaba a cargo de la defensa de los menores de edad. Y es muy buena la pregunta, Marcelo, porque en definitiva, cuando uno habla de esta información respecto a los menores y el sistema educacional está obligado a hacerlo, no hay una obligación específica de que tienen que hacerlo, pero sí ellos tienen las herramientas y la libertad para poder generar estas redes de información. Y ahí lo hago presente porque a mí me tocaba y a mí era algo de lo que me gustaba hacer en ese momento, yo daba charlas periódicamente, buscaba establecimientos educacionales de transversal, pero focalizado en establecimientos educacionales que tenían un perfil alto en cuanto a problemáticas de carácter delictual, en la zona por lo menos donde yo trabajaba. Así como también esas charlas informativas de esta ley las hacía también, entiendo que Carabineros o ya la Policía de Investigaciones a requerimiento de las instituciones, pero así como quien dice que el colegio está obligado a entregarlas cada cierto tiempo, no, y eso yo no lo vi. Ahora, ¿yo lo hacía? Sí. Yo llegaba, enviaba generalmente cartas ofreciendo estas charlas y la mayoría de los colegios lo aceptaban de gusto, otros en realidad nunca mayor respuesta y otros que en realidad no les interesaba en definitiva, de acuerdo al perfil que ellos manejaban. Pero sí, yo hice muchas charlas a muchos colegios, muchas escuelas, muchos liceos, muchos con compromiso social alto, y era increíble porque la mayor recepción se hacía generalmente no en los colegios de un nivel muy alto, sino que término medio hacia abajo. La recepción era mucho más clara, sin perjuicio que los delitos eran cometidos tanto a nivel de clase alta o a clase baja, eran transversales. Bueno, Felipe, ¿me escuchas bien, cierto? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, está más que claro que esto es un fenómeno bastante complejo que trasciende mucho más allá que la mera comisión de un delito, ya que también está involucrada la familia, está involucrada el entorno de amigos, no hace distinción socioeconómico y bueno, tampoco el ámbito escolar se salva de esto, lo hemos visto en un montón de noticias o incluso vinculado a normativas
legales que conducen justamente a poder reconducir el comportamiento de estos jóvenes, pero en definitiva esto no se da como bien tú nos estás planteando. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir respecto a la revictimización que están teniendo tanto las víctimas como incluso quienes cometen estos delitos siendo niños y jóvenes y adolescentes? Que se entiende que el sistema también entiende que son víctimas de, de una inacción probablemente de la misma sociedad como también del mismo Estado. Y cómo esto también acarrea que existe o sea, una estigmatización. Porque bien tú decías, esto ocurre en sectores altos de la sociedad, pero generalmente a quien se estigmatiza son a las personas que viven en los sectores más desposeídos y que efectivamente también se conculcan elementos como la red de apoyo que ellos por lo general no tienen. Así es. De hecho, o sea, de mi experiencia, en todos los estratos sociales se cometen delitos por parte de los menores de edad. Ahora, el tipo de delitos, ahí yo podría decir que sí varía si es que es un estrato social alto o un estrato social bajo. Y ahí está como muy diferenciado el tipo de delito en específico que se realiza en cada uno de estos estratos. Ahora, desde mi punto de vista, ¿cómo podríamos generar algún tipo de cambio? Bueno, yo siempre lo he dicho, aquí la única manera de lograr un cambio en este lamentable, este paradigma perverso que tienen los menores de edad, es un programa de educación fuerte que lamentablemente va a tener resultados recién en 20 años más, cuando pasen varias generaciones, porque en definitiva ustedes lo pueden ver, o sea, todo el mundo lo puede ver. ¿Qué es lo que en los medios de comunicación refieren o venden para respecto a los menores de edad? ¿Quiénes son los referentes de los menores de edad? Generalmente son personas que no tienen mucha educación, que generan muchos ingresos, y los menores adolescentes, ¿qué es lo que piensan? Mira, ese tipo, que a lo mejor es igual que yo o menos que yo, si tiene plata, tiene autos. Si tiene autos, tiene mujeres bonitas, tiene celulares caros, tiene ropa cara. Y eso es lo que los adolescentes en definitiva ven, perciben. Esos son sus referentes, esos son como sus ídolos. Y eso provoca, y aquí un tema estadístico, que la mayor cantidad de delitos que cometen los adolescentes están relacionados en el área de la propiedad. El robo por sorpresa, el hurto, el robo con violencia, el robo con intimidación. ¿Y por qué? Porque son delitos que permiten apropiarse de especies, muebles muy rápidas o muy fáciles de reducir, lo que conlleva a que tengan dinero fácil, rápido, para comprar estas cosas que ven respecto de sus referentes en los medios sociales. Y eso está establecido estadísticamente. Felipe, sí, adelante. Después voy con la pregunta. Lo que quería hacer referencia, aquí lo que me da un poco como de impotencia es que los que están encargados de velar del cumplimiento de las leyes o hacer las modificaciones que corresponde para una intervención efectiva, lamentablemente como que no están viendo, no están en el foco preciso. Porque ahora hace poco salió y se aprobó en la Cámara, en la comisión en realidad, se aprobó la posibilidad de aumentar las penas respecto a los menores de edad que va de los 14 hasta los 16. Aumentarlas para los efectos de que sean sancionados o se le apliquen las penas del tramo superior. Porque aquí, solamente para claridad, si un niño está entre los 14 y los 16, el máximo, voy a hablar de máximo, el máximo que podría estar preso son 5 años. De los 16 hasta los 18, el máximo que podría estar preso son 10 años. Y ahora esta comisión lo que pretende es llevar a votación para que ese niño de 14 años, el máximo que pueda estar preso sea 10 años, dependiendo del tipo de delito grave que cometa. Y ahí está justamente lo que me dice Eduardo, en el sentido de que ellos también pasan a ser víctimas, porque los grupos delictuales más organizados han visto en los menores de edad un nicho o una posibilidad de cometer delitos graves, delitos rápidos, violentos,
con menores de edad porque ellos son más fáciles en cuanto, no más fáciles, sino que es más factible, Permeables. más vulnerables y son más factibles que tengan una pena en libertad, ven como una herramienta. De hecho, eso se estableció ya como un agravante especial, la utilización de menores de edad para cometer este tipo de delitos. O sea, si pillan a un adulto con menores de edad utilizándolos para cometer delitos, la pena se dispara en cantidad de años. Y eso es una complicación que creo yo que no pasa por aumentar la pena. Porque les voy a colocar un ejemplo. El homicidio simple tiene una pena que va de los 10 años y un día hacia arriba. Para determinar la pena, tratándose un menor de 14 años, eventualmente se hace una rebaja especial por ley, quedamos en un rango de 5,1 a 10, y eventualmente en un eventual abreviado, una sanción más baja podría quedar en un tramo de 3 años. Si el menor de edad, que va de 14 a 16, el tope son 5, imagínense con un delito grave como un homicidio, pueda estar preso 10 años. Implica que en la práctica a ese chico de 14 años se le aplica una condena de 10 años que la va a terminar cuando tenga 24 años. ¿Con qué tipo de intervención? Porque ahí pasamos a otra etapa dentro del proceso del adolescente, que también es distinto al adulto, que es la parte de la ejecución de la pena o sanción que se le aplica, que también tiene muchas complejidades, básicamente por falta de infraestructura, de insumos y de profesionales para los efectos de una intervención efectiva del adolescente. No sé si se va entendiendo como la línea, porque en definitiva es súper complejo hablar de adolescentes porque la generalidad de las personas, y se entiende, no, este cabro chico tiene que estar toda la vida preso. Puede ser, es válido que piense así, pero tenemos que pensar que el cerebro del hombre termina de desarrollarse más o menos entre los 24, 27, 28 años, Marcelo, por ahí podría ser. Entonces está un adolescente. Entonces, un adolescente está en una etapa de desarrollo tremenda, justamente vulnerable a todos estos estímulos del exterior, que participa o tiene un grupo de amigos que si no le dice, oye, que anda conmigo, vamos a robarle un chocolate, si no va, es rechazado del grupo. Entonces, un menor de edad que está en un momento de búsqueda de identidad, chuta, es tremendo que su grupo, o los que ellos consideran amigos, lo rechacen porque es cobarde. Entonces, van y se siguen, y siguen, y siguen. Y como no tienen eventualmente una línea por detrás o un adulto referente o responsable, es muy fácil para que un adolescente cruce la línea y se vea involucrado en un delito muy grave, que ocurre bastante seguido. Felipe, cuando se pensó en el modelo alemán y se formula finalmente esta ley, la 20.000 y tantos, también se trajeron los indicadores que revelaron de alguna manera un cierto resultado esperado, vale decir, entran al sistema de reinserción o de reeducación o de penalidades y terminan ¿dónde terminan? Esa es la gran pregunta. Ya. Cuando se pensó en el sistema alemán y se fue a ver el sistema alemán, se vio justamente todo lo que era la etapa de intervención desde el primer momento, con policía especializado, defensa especializada, fiscal especializado, juez especializado y modelo de sanción especializado. Eso, cuando se aplicó acá, la única institución que cumplió con la especialización respecto a esta ley fue la Defensoría Penal Pública. El Poder Judicial no cumplió con una especialización, sino que a los jueces se les aplicó ciertos cursos de responsabilidad penal adolescente y con eso entendieron que estaban capacitados o para eso. La Fiscalía, lo mismo. De hecho, un dato, acá en la región, en su momento cuando era solamente octava región, está incluida lo que es la actual región Ñuble, habían 2 fiscales en toda la región que tenían el curso de especialización de RPA, de los cuales solo uno tenía la exclusividad de las causas de RPA, que estaba en Los Ángeles, y el otro, que estaba acá en Concepción, no voy a decir el nombre, pero era una fiscal, que nunca tomó causas de RPA. Entonces, ya como que suena medio raro. Y si a eso le sumamos que después los jueces solamente voy a hablar como es, ¿no? En su momento,
los jueces que estaban, como quien dice, especializados en RPA o tomaban RPA, era porque les nacía a ellos tomar las causas respecto de los adolescentes. Y ellos, en definitiva, toman, ya sabes que yo este año me hago cargo de las causas RPA. Y las causas se las generaban hacia él o hacia ella para los efectos de. Eso a nivel de institución. Ahora, a los efectos de intervención, en el sistema alemán, las cárceles o los recintos especiales para adolescentes, o sea, Marcelo, eran clubes deportivos, clubes de campo, con canchas, multicanchas, todo verde, todo perfecto, con jardines, espectacular. Y acá, ¿qué es lo que tenemos? Acá solamente tenemos la única cárcel de la región del Biobío y de Ñuble, es la que está en Coronel. Que durante todos estos años, cuando se ha hecho la comisión SIC, que es una comisión interinstitucional, van a revisar si se cumplen con los presupuestos de los protocolos internacionales para los efectos de la vulneración, los derechos internacionales del niño. Todos los años sale para atrás, porque no se cumple nada. Entonces, ahora, a la pregunta específica, si un niño entra a este sistema, ¿tiene posibilidades de salir? Sí, tiene posibilidades de salir. ¿En qué porcentaje? Muy bajo desde mi punto de vista. Porque de porcentaje les voy a indicar. De la totalidad de los delitos cometidos en Chile, aproximadamente un 10%, y va a la baja todos los años, son cometidos por adolescentes. ¿Ya? Si de 100, 10 causas las cometen los menores de edad. Y de esos 10 adolescentes que cometen delitos, de esos 10 debe haber un porcentaje aproximado de unos 4 o 5, quizás un poco más, 6, que no vuelven a cometer delitos. De hecho, el porcentaje de menores de edad que cometen un delito y que pasan por esta dinámica de una detención por guardia, por carabinero, quedar detenido en una comisaría, pasar el otro día un control con gendarmeritos, hay chicos, la gran mayoría, yo diría que el 80% de esos chicos no cometen nunca más un delito. Ahora, de ese porcentaje de menores, de esos 10, ya hay 6 o 7 que ya no van a volver a cometer delitos, quedan otros 4 o 3 que de esos va a depender mucho del adulto responsable o referente que tenga para los efectos que lo lleve por, entre comillas, el buen camino. Y deben haber un porcentaje, unos 2 o 3, que no tienen ninguna posibilidad, que van a estar toda su vida presos, ya sea como adolescente en un primer momento y después como adulto. ¿Por qué? Porque replican las conductas que ya conocen desde antes, desde su familia. O las mamás condenadas o papás condenados, ellos yendo a estas visitas regulares desde muy chicos, conociendo este sistema en el que el funcionario de gendarmería, y lo voy a decir por los términos, que desde chiquititos, 4 años, 3 años, cuando van a hacer estas visitas, saben que el Paco, porque así le dicen, saben que el Paco es el malo. Entonces, ellos después cuando caen detenidos como adolescentes o como adultos, ellos ya vienen con esta dinámica más o menos de qué es lo que significa este funcionario, qué es lo que representa, porque lo vivieron cuando chicos, las revisiones. Entonces, luchar contra esos 3, 2 o 4 chicos que no van a tener ninguna posibilidad. O sea, yo lamentablemente conocí a muchos niños que después ya son condenados como adultos y tienen este sistema muy incorporado, de estar una cierta cantidad de tiempo presos, salen, delinquen, vuelven a caer presos, salen, delinquen, vuelven a caer presos. Es como un ciclo muy nefasto que tienen ellos y lo tienen muy asimilado. Estamos presentando los temas de hoy, un espacio de conversación laico, pluralista y tolerante, producido por el Centro Sociocultural Juan Antonio Ríos y emitido por Under Express, Penquista RTV y Radio Nonguén. Estamos conversando con Felipe Martínez, abogado especialista en responsabilidad penal adolescente, y me gustaría consultarte, Felipe, con relación a algo que ya ha sido mencionado, que guarda relación con la reinserción y acompañamiento posterior. ¿Existe realmente una articulación entre el sistema judicial y otros servicios como los servicios sociales, educativos y de salud también? Sí, bueno, ahí el año pasado se hizo una modificación a la ley 20.084 que entró en vigencia y en práctica ahora en enero de este año.
desde mi punto de vista técnico, se trata de la misma ley, pero se le aplican una serie, se le agregan más artículos y más conceptos y que dicen relación justamente con eso, en tratar o intentar lograr una intervención más efectiva en los menores de edad. Pero así también cae en quizás... yo era bien bruto, o sea, yo era bien como estricto con mis chicos a los que yo defendía, entonces era, a veces yo era duro, en el sentido que entregaba la información como era, le gustara o no le gustara, y eso a veces, y muchas veces los chicos lo agradecían porque lograban entender de que había alguien que les decía las cosas como eran. Quizás ahora puede ser que caigan en un poco de, si antes criticaban porque eran muy blandos, se les trataba con algodones, yo he escuchado en el último tiempo que ahora eso como que se ha ido incrementando. Pero la intervención es fuerte, hay instituciones que licitaron esta intervención, debo reconocer que hay muchos de esos funcionarios de esas licitaciones que tienen la vocación para atender. Así también hay muchos que están solamente por cumplir horario y no les interesa mucho más allá la intervención efectiva, pero estamos recién empezando a ver los primeros cambios. Ahora también para estas modificaciones trajeron otras figuras para los efectos de tratar de no hacer una intervención por medio de, como lo indiqué, en estos controles de detención, que pasar por gendarmería, sino que se establecieron unos protocolos distintos para que en el caso de ciertos perfiles se logre actuar por parte de un mediador externo, lograr en definitiva que este chico sea adecuado y que no vuelva a cometer delitos, pero son ciertos perfiles. Pero las sanciones son, entre comillas, un poco más duras, con mucho más posibilidades de que un menor de edad refractario termine cumpliendo condenas o sanciones de carácter efectivo. Y bueno, para los televidentes, para que también tengan conocimiento, o sea, no solamente, o sea, no es que los chicos estén libres, sino que hay muchos chicos privados de libertad y muchos de estos chicos condenados, es muy probable que en el poco tiempo salgan de la cárcel de menores de edad y sean ingresados a cárcel de adultos. Porque si no cumplen con las instrucciones o la normativa interna, parte de la sanción, entre comillas, es incrementar el rango de intervención, pasando a ser dependientes netamente de gendarmería. En este minuto, los chicos que cometen delitos están sujetos a la intervención del Centro de Reinserción Social Juvenil. Esa es la cárcel de Coronel. Ellos son los que intervienen a los menores de adentro. Y la protección perimetral de la cárcel de menores de Coronel es responsabilidad de Gendarmería de Chile. Si el chico no adecúa al régimen interno una vez condenado, eventualmente pasa a una cárcel de adultos que tiene una parte que se llama sección juvenil y ahí se acaba, como dicen ellos, la playa y ya empieza régimen Genchi buscando, o como dicen ellos, aprendiendo a hacer la calle. Sí, bueno, para continuar con el programa, bueno, me ha llegado un saludo para Felipe de un profesional que estuvo con él justamente tanto en audiencia como en el trabajo con los jóvenes, los niños, los adolescentes, en estos centros que bien comentabas tú que han licitado la reinserción de estos jóvenes. Nicolás Arriagada dice que se llama, es un invitado también que tuvimos hasta hace poco, dice que trabajó contigo, tiene unos muy buenos recuerdos y experiencias, y ahí transmite que eres un excelente profesional, que tuvo el gusto de trabajar contigo, que eres uno de los expertos en el tema en la zona, dice, mira, y que se valora tu visión integral sobre la temática, específicamente en lo que se trata en este trabajo de lidiar con estos delitos, con estas incivilidades que cometen jóvenes y a veces también niños, que como tú bien nos decías, eh, llegan a esto porque son vulnerados en sus hogares o en otros espacios. Ahora,
yo te quiero llevar a otro plano, que me imagino que también es tema de discusión al momento de tratar con los niños y jóvenes infractores de ley, que es que la sociedad, aparte de estigmatizarlo, hoy en día también se está llevando la temática a un campo del populismo. En definitiva, como tú planteabas delante, en la creación de normas jurídicas para que se les imponga las mayores penas, pero en definitiva sabemos que esto tal vez no conduce a una solución del problema en el corto ni mediano plazo. Y por otra parte, y que es lo más lamentable, es que en definitiva las personas en sus hogares se van a seguir sintiendo desvalidas, inseguras, la percepción de inseguridad va a seguir al alza. eh, y al final nos hace atrincherarnos, por una parte a nosotros como ciudadanos y por otra parte a estos otros ciudadanos que tal vez esta estigmatización los empieza a convertir en ciudadanos de segunda clase, los empieza a aislar justamente del sistema social y en definitiva pueden eh, acumular mucho más odio justamente hasta a esta sociedad que tal vez ellos sienten que no lo entiende y que en definitiva los hace eh, mezclarse más con estas dinámicas más disruptivas. Sí, bueno, primero sí, a Nicolás lo recuerdo perfectamente, súper buen profesional, psicólogo, y era del recuerdo que yo tengo de los años, era justamente de los que trabajaban con compromiso, que tenían esa espina social para los efectos de poder hacer una intervención efectiva. Ahora, justamente lo que tú indicas en cuanto al populismo y que se le aplican las sanciones y estas normas o estos proyectos que hay para los efectos de hacer eso, yo creo que ahí lo que falta es información. Porque, como les indicaba, las estadísticas de la Defensoría señalaban que durante muchos años el porcentaje de delitos que cometían los adolescentes rondaba entre el 20 y el 25%. Después esto se vino a la baja, y eso es de manera constante. Y ya en el último año, la última estadística, ya establecía que la cantidad o el porcentaje de delitos cometidos por adolescentes estaba ya en el 10, 9 y algo por ciento. Entonces, hay una baja real. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente, y eso es lo que igual a veces a uno le da rabia, los medios de prensa, los medios de comunicación masivos, venden la noticia de el adolescente que comete tal y tal delito. Y lo tienden a exacerbar y salen estos sentimientos de las masas, de que hay que eliminarlo y que no, que presos toda la vida, cuando en definitiva acá lo que corresponde es informarle a la comunidad que están los elementos, están las instituciones para los efectos de hacer la intervención efectiva. El tema es cómo llegamos a masificar esa información. Es súper difícil porque eso no vende el rating, no lo hace subir. Entonces, y también justamente lo que decía Marcelo, ¿cómo logramos en definitiva que esto se comunique o se informe más? Si los mismos colegios tienen la obligación de generar estos espacios de información, si no les interesa que la gente sepa. Ahora, yo voy a hablar por mí. A mí lo que me da pena ya en los últimos años, porque yo me retiré ahora en diciembre de la Defensoría, era que yo ya veía a los chicos que estaban, por ejemplo, presos por primera vez en la cárcel de menores, y yo ya veía los ojos, porque fue una dinámica que hicimos, habían como 25 chicos, y de los 25 chicos los ojos muy parecidos, y ahí uno se da cuenta que hay muchos de ellos que no tienen ninguna opción, porque no tienen la posibilidad de un adulto que les permita. Porque los adolescentes, a diferencia de los adultos también, pero los adolescentes en esta etapa formativa que tienen, son mucho más duros que un adulto. En el sentido, si no siguen el amén del grupo, son rechazados, y son rechazados de manera violenta. Entonces, el mismo sistema los va arrastrando, y la única manera de sacarlo a ese chico es que haya un adulto, ya sea un papá, una mamá, un tío, un profesor, un mismo delegado como lo era Nicolás en su momento, que sea el referente.
que le diga, tú puedes hacerlo, anda por este lado, que le muestre los caminos y que lo apoye en el camino que él quiera. Pero eso es súper complejo. Sin perjuicio, también, como pasa, que hay chicos que desde el día 1 se sabe que no tienen ninguna posibilidad y son súper refractarios, son súper complejos de tratar, de intervenir. Incluso hay muchos chicos que cometen delitos que tienen problemas de carácter mental, que tienen que estar ingresados a corta estadía, que se cortan los brazos. Es realmente complejo. Yo creo que, como le indiqué, educar, informar para los efectos de... La Defensoría Penal Pública es una institución que por lo menos vela mucho por eso, por información, pero sí también haciendo un mea culpa en el último tiempo, también como que había perdido esa magia o esa instancia de poder dar a conocer mucho más. Somos números, en definitiva. Las instituciones pasamos a ser números, estadística, cumplimiento de metas para el efecto de tal y tal bono, etc. Entonces eso también complejiza un poco. Hay mucho ingreso de adultos que hace que eventualmente uno pierda también el foco, la posibilidad de estudiar con más detalle las causas, sino que lamentablemente da la impresión que a veces se transforma esto como un molinillo de carne. Entonces pasan y pasan las causas, pasan y los imputados, y uno lo único que quiere es terminar causas para sacársela de las 350 o 400 causas que uno tiene, bajar a 380 y después van subiendo más. Es complejo. Especialización. No sé si vieron una película, una serie que había en Netflix de un chico que cometía un delito. ¿Cómo se llama? Una serie inglesa que está hace poco, que ganó varios premios, en la que tenía la particularidad que era como una filmación continua. No me acuerdo en este minuto. Ahí está la representación precisa y clara de un adolescente que comete un delito. En un sistema que tiene todos los elementos. Ese es yo creo que la serie que hay que ver para entender la dinámica y problemática de un adolescente. Felipe, ya para como reflexión final que nos puedas hacer, independientemente que pueda haber otra pregunta, ¿cuáles serían algunos factores, tal vez no mucho, pero los más importantes que pueda decirse que pueda constituirse en un golpe de timón al sistema para que este realmente se acerque al modelo alemán, por último? Mejorar la infraestructura que hizo relación con todo lo que tenga relación con la intervención de los menores de edad. Desde los mismos programas y los elementos y los dineros para que tengan una intervención efectiva, para que generen, no sé, Marcelo, desde algo tan simple como, por ejemplo, juntar varios chicos y sacarlos de paseo, vamos a ir a tal parte, y mostrarle una realidad distinta que hizo relación con quizás algo deportivo, algo de música, de trabajo específico. No sé cómo estará ahora, pero, por ejemplo, en su momento había muchos cursos en estos programas para chicos que eventualmente uno ya podía perfilarlos de que eventualmente no iban a poder terminar la educación formal, cursos de soldador, cursos de operador de maquinaria, de grúa horquilla. Los fondos se han ido eliminando y se han ido quitando. Y, por ejemplo, también en la misma cárcel. O sea, no puede ser que en la cárcel eventualmente los chicos entiendan o normalicen el estar quizás encerrados todo el día en una casa y con varias comodidades, pero que no tengan ningún tipo de distractor, o que sea una casa, entre comillas, bonita, porque las casas son realmente horribles adentro. Mejorar eso, mostrarles otra realidad a los chicos, en definitiva, que vean que se puede cambiar el dónde están o el hacia dónde van, y que eso depende de ellos, no depende ni del papá o ni del amigo ni del hermano que es drogadicto, que es ladrón, o que la mamá también es traficante. Demostrarles el deporte, incentivar eso, educación, y lo que indiqué al principio, un programa educacional fuerte y potente por parte del gobierno. Ahí, para después de un buen tiempo, podemos ver este golpe de timón
y cambiar esta dinámica de los adolescentes infractores de ley. Interesante conversación, es increíble cómo el tiempo ha pasado. Creo que nos quedamos todavía con algunas preguntas en el tintero para seguir profundizando sobre este tema, que lo tenemos en el día a día dentro de nuestra vida en sociedad, y tal como ha quedado igual plasmado en la reflexión que nos comparte Felipe recién, los efectos de los cambios a implementar igual tienen una proyección a largo plazo, por lo que es importante realzar la importancia de este tema, ponerlo sobre la mesa como un tema de conversación y tenerlo en el radar también acerca de cómo vamos viendo que evoluciona alguna iniciativa en torno a mejorar los indicadores de delincuencia juvenil que actualmente se presentan en nuestro país. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos con esta ilustrativa conversación. Nos gustaría tenerte tal vez más adelante en alguna futura ocasión para seguir conversando y profundizando acerca de esto. Muchas gracias por la invitación, un gusto, y siempre a mí me ha gustado el dar a conocer para que la gente entienda un poco lo que es esta dinámica y tenga como el conocimiento de que no es tan simple como se muestra en la televisión. Hay mucho por detrás que implica intervenir un adolescente. No es como antiguamente se hacía, que se le castigaba y punto, no. Ahora hay que ver el chico integral para ver si tiene una posibilidad real de poder modificar el camino por el que va, y que hay un camino de bien. Gracias, Felipe. Gracias a usted. Muchas gracias. Esperamos luego tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias. Y agradecemos también a todas las personas que nos han acompañado como espectadores en esta emisión, o que si bien lo están viendo en diferido después a través de la grabación que queda en las plataformas de Radio Nonguén. Nos encontramos el próximo martes con alguna, de seguro, interesante conversación en torno a los temas de hoy. Que estén muy bien. Muchas gracias. Cuídense. Chao, chao. Chao, que estén bien.